Bien, listo, ya estamos grabando. Bien, y buenas noches a todos y bienvenidos a este primer webinar de la Cumbre Life Coaching. Vamos a tener, este es el primero de 4 webinars. Hoy nos acompaña aquí como panelista Andrés Freudenberg de Chile. Él es el que está dirigiendo toda la arquitectura de ILS Academy en ese país. Está Carlos Raúl Villanueva, él es presidente de la Asociación Internacional de Coaching en Venezuela. Nos acompaña también José Manuel Pepe del Río, él es vicepresidente de la IAC, es un gran coach, gran amigo también de la casa. Va a hablar sobre su experiencia en la IAC y quien les habla hoy es Fernando Celis. Estoy aquí desde nuestros estudios en Miami, donde estamos haciendo todo el reimpulso y la construcción del nuevo diseño, el International Life and Leadership Coaching Academy. Y vamos a hablar también de todos los programas que tenemos para este año, entre los cuales está el Master Life Coach, que estará listo a mediados del año, que va a estar en alianza con el roadmap hacia el Mastery Practitioner de la IAC. Bien, esto es el primero de los webinars. Vamos a hablar un poco sobre la historia, el viaje heroico de coaching. Eso es parte de comprender y clarificar dónde estamos para poder tener una visión de hacia dónde se dirige coaching el día de hoy. Esta mañana yo estuve en los estudios de un personaje que está haciendo mucho trabajo en su área de marketing, Jürgen Klarik. Él es original de Bolivia, él está aquí en Miami y él ha dedicado su vida a ese tema. Él originalmente es publicista. Y él me hizo una entrevista dentro de sus estudios, en los estudios VIA aquí en Miami, y él hablaba, bueno, mira que hay mucho acerca de coaching. O sea, hay muchas personas, todo el mundo quiere ser coach. Y él me dice desde su punto de vista observador, ¿no? Objetivo, mira, hay muchas cosas buenas que se dicen en coaching y hay muchas cosas malas que se dicen en coaching. Me estaba haciendo preguntas, ¿qué es lo más importante a la hora de seleccionar un coach? ¿Hacia dónde va? Y qué es lo que se espera de un gran coach. O sea, en la entrevista que fue corta, o sea, pude explicar eso, o sea, explicar brevemente que, bueno, lo fundamental para escoger un coach es que te genere confianza, que sea capaz de ganarte esa confianza para tú confiarle todos tus sueños, tus metas, las cosas. Tiene que haber esa conexión, ¿no? Y eso tiene que ver con comprender que nosotros como coaches somos llamados a atendernos por dentro, a conocernos por dentro. Y al conocernos por dentro nos damos cuenta que somos el presente de nuestra historia y tenemos una serie de recursos que se han ido desarrollando durante toda nuestra vida para poder entender hacia dónde vamos y tomar este camino con responsabilidad, con dignidad y coraje. Comenzando toda historia, tenemos que comenzarlo desde el principio. Y lo que es el proceso comunicativo, el impacto de lo que conocemos hoy como la pregunta poderosa en coaching, podríamos remontarnos a Sócrates, 500 años antes de Cristo. Sócrates, conócete. La frase de Sócrates y lo que conocemos de Sócrates con los diálogos de Platón. Sócrates podía, a través de preguntas, hacer que las personas llegasen a conclusiones lógicas y prácticamente cambió la forma de pensar de una civilización entera. Entonces, de ahí yo creo que viene la esencia de lo que es el escuchar, el conocerse y el comenzar a explorar y empezar a trabajarnos para entrar a ese terreno no conocido. Ahora, el origen de la palabra coach, que es un verbo activo y es un sustantivo, su origen viene de una metáfora que nace en un pueblo en Hungría, Cox. Y ahí comienza ese viaje heroico
de coaching. Yo lo llamo el viaje heroico, como todo viaje, como toda aventura que tiene un inicio, una separación, una inmersión y un regreso, donde en ese inicio hay un mundo familiar y existe un llamado a la aventura y algo sucede donde esa persona en el camino se le aparece el mago, el guía, el coach, para luego comenzar a avanzar en ese viaje heroico, cruzar el umbral, descubrir aliados, manejar la incertidumbre y enfrentar el camino de prueba, como todo aquel que entra en este mundo que está tan lleno de elementos multitarea y estresantes, a comenzar a buscar las formas para empezar a utilizar sus recursos, recursos que ya tenía, que comienzan a salir a relucir para ir alcanzando nuevos niveles de efectividad. Para luego empezar a capitalizar de los aprendizajes, empezar a establecer una nueva relación con respecto a lo que eran sus creencias, empezar a tener un encuentro con sus valores, enfrentar esas batallas y al final tener ese regreso como un elemento transformado, comprender la importancia de contribución y crecimiento. De la misma forma, coaching ha tenido un viaje heroico. Y durante ese viaje heroico, durante la historia del coaching que vamos a tocar hoy, vamos a ver que hay varios tipping points. Y el término tipping point lo tomo del trabajo de Malcolm Gladwell, donde él toma en cuenta fenómenos sociales que han producido epidemias virales. La viralización de cosas que comenzaron poco a poco, armando y sumando hasta que se convirtió en algo donde todas las personas sabían de lo que estaba tratando. Hay un momento que es un tipping point. Dentro de esa curva logarítmica hay un momento donde todo explota. Uno de los ejemplos clásicos del libro, y esto no lo conocía antes del libro. Ustedes saben, Pepe, tú conoces los zapatos Hush Puppies. Carlos Raúl, Andrés, los zapatos Hush Puppies. Claro que sí. Los Hush Puppies. Bueno, los Hush Puppies eran poco conocidos en Nueva York. De hecho, era un negocio que, ¿sabes? No estaba muy bien, estaban a punto de quiebra y todo. Pero lo que sucedió fue que durante unos fashion shows en Nueva York, los modelos masculinos comenzaron a utilizarlas por la comodidad y porque eran fácil de cambiar. Y entonces poco a poco unas personas se dieron cuenta, otras se dieron cuenta, otras se dieron cuenta y prácticamente de la noche a la mañana se viralizó. Entonces se puede determinar cuál fue el tipping point, pero nosotros vamos a tomar en cuenta esta terminología porque hay varios tipping points en lo que es el, la historia de coaching. Ok, voy a chequear aquí un momento, voy a salir de, uh, de la, del Skype para volver a comenzar. Sí, entonces hay varios tipping points dentro de la historia de coaching. Déjame chequear aquí porque ya veo que están empezando con las preguntas y voy a tomar algunas preguntas y algunos comentarios a medida que comenzamos. Mira, aquí estamos hablando con personas desde España, desde Maracay, Venezuela, Costa Rica. Ok, bien, estoy viendo que okidoki. Listo. Entonces, fíjense algo, y aquí tenemos el primero de la línea de tiempo, cómo comenzamos esto. Y Carlos Raúl, tú me vas a apoyar aquí, sobre todo cuando empezamos a Perfecto. entrar dentro del siglo XX. Tenemos Sócrates 500 Ok. antes de Cristo. Por ahí en el siglo XVI, diríamos, se ha puesto del año 1556, aparece el primer Coxyseker, la mejor carreta. Y esa carreta nos sirve de metáfora del pueblo coach, donde sale coach y seeker, de donde nace la palabra coach, esa metáfora de llevar a la persona a su destino con elegancia, con comodidad y elegancia. Y llegó un momento que pudo haber un tipping point porque todas las carretas se transformaron en coaches de este tipo. El famoso coach en Estados Unidos, el stage coach, que llevaba a las personas a través
de las planicies al viejo oeste. En todas las películas de vaqueros tú tienes el stagecoach donde llega pues la persona al pueblo, donde Doc Holliday llegó a Tombstone, Arizona, ¿no? Dentro de esa mitología de los sheriff y los vaqueros. La palabra queda y aparece más adelante en los pasillos de Oxford como aquel profesor que enseñaba a los alumnos a pasar los exámenes. Y luego se le relaciona también con las personas que estaban involucradas a dirigir equipos. Coaching todavía está relacionado con deporte hasta por ahí los años 60. Pero entre 1800 y 1965, inclusive más adelante en los 70, hay una corriente motivacional de trabajos que personas siguieron para empezar a comprenderse y ser mejor personas. Los trabajos de Napoleon Hill, el trabajo de Napoleon Hill, Piensa y hágase rico. Ese libro tiene que ver con la entrevista de Napoleon Hill a diferentes personajes importantes de la economía americana para poder entender qué es lo que hacían ellos para lograr efectividad. En ese caso estamos hablando de modelaje. Steve Allen, que escribe ese libro Como piensa el hombre, As a Man Thinketh, hablando sobre pensamientos. Eran trabajos de personas que netamente estaban buscando el desarrollo personal. Obviamente estamos hablando de una época pre-coaching. Walter Wattles, los trabajos de Dale Carnegie, Norman Vincent Peale, Og Mandino, y ya en los 60 Maxwell Maltz con su psicocibernética. Yo me recuerdo cuando era chamo, ¿qué es lo que había? Pepe, ¿tú te recuerdas cuando tú eras muchacho? Porque Carlos Raúl es muchacho, o Andrés, cuando éramos pequeños, ¿qué es lo que nosotros leíamos en el colegio, en la escuela? A mí me interesaba esto cuando era chamo. Yo me recuerdo que leíamos Herman Hesse, Og Mandino. Claro. Habían unos libros que vendían por ahí en la calle. ¿Y tú te recuerdas esos libritos que vendían de metafísica? El Conde de Saint Germain, Connie Méndez, ¿no? Sí, cómo no. Si me permites, soy Sí, Pepe, si me permites un momento, regresando un poco a este lugar Cox que dices, sí. esa es la raíz de la palabra coche, ¿no? Ujú, Cuando, como tú bien lo dices, eran las carretas de este lugar, que además después, cuando ya surge el tren, el famoso Expreso del Oriente, hacía una parada estratégica en Cox y por alguna razón paraba en la mañana y volvía a retomar el camino cuando estaba por anochecer y la gente se bajaba y veía estas carretas y estos carruajes que eran totalmente diferentes a los que conocían y la palabra coche, pues tanto en francés como en inglés, como es el origen de la palabra y viene de este pueblo Cox, ¿no? ujú. Pero sí, lo que dices de la gente que leíamos cuando éramos chicos, por cierto, hay una anécdota extraordinaria con Maxwell Maltz Ujú, y con la psicocibernética. Maxwell Maltz, que si tú buscas algunos videos en YouTube, pues lo vas a ver ahí en algunas cosas. Está considerado el padre de la psicología de la autoimagen y de hecho él habla, tomando mucho los estudios que se venían realizando, cómo una persona, el diálogo interno de una persona y la persona como, y la manera como esa persona se ve, incide de una manera importante en su desempeño personal y ese desempeño personal genera más diálogo interno que provoca la autoimagen. Y él decía que esto era o el círculo perfecto o el círculo de la desgracia. Pero hay una anécdota, y ahora que hablabas de los 60s, curiosa con este señor Maxwell Maltz, porque hay un personaje de la comedia de la cultura popular de aquel entonces, de los años 60 y 70 y que hace algunos años hicieron su película,
que es el Superagente 86, cuando menos así Sí, se llama en México. sí, Eh, señor. bueno, y ¿recuerdan cómo se llama el Superagente 86? Sí, Maxwell Maxwell Smart. Smart. Maxwell Smart. Y entonces Mel Brooks, que es el que escribe el Superagente 86, conocía perfectamente a Maxwell Maltz y lo decía, you're not Dr. Maltz, you're Dr. Smart, ¿no? Tú eres el Dr. Smart. Y entonces cuando crea el personaje, le pone Maxwell Smart, pero y basándose en cómo era Maxwell Maltz, que además era una persona muy seria y muy todo, pero cuenta la gente que lo llegó a conocer y a los alumnos, etcétera, que era una persona muy distraída, siendo y entonces resulta que el superagente 86, Maxwell Smart, viene tomado el nombre de este señor, ¿no? ¿Qué La tal? psicocibernética, un libro que hay que leer, ¿eh? Hay un libro que hay que leer, pero ¿qué tal? Eso no lo sabía. Y yo sí decía, Maxwell Maltz, eso parece al Superagente 86. Bueno, ese Sí, libro bien interesante. algún día escuchando a alguien muy cercano a Mel Brooks, contaba cuál era la razón por la que se le había ocurrido el nombre. Y fíjate, algo también que tiene que ver también con ese libro y qué cosa que hemos conseguido eso como un punto focal. Cuando yo estuve haciendo el Master University en el 2002 con Tony Robbins, o sea, yo me volví como un detective del tipo, mencionaba un autor y yo lo anotaba porque decía, yo me tengo que leer este libro también. Y una de las cosas que más me costó investigar fue cuando Tony Robbins habla de las 6 necesidades humanas, que es parte de nuestra metodología en la certificación internacional de Life Coaching. Y Uh -huh. empecé a indagar y preguntar porque cuando él mencionaba las 100 necesidades, a veces decía, mira, eso proviene de Gregory Bateson, de los pasos Así para la es. ecología de la mente, pero yo me leo los pasos para la ecología de la mente y no lo veo, o sea, no lo veo de una forma muy clara, claro, está sobreentendido, es el modelo sistémico, pero no lo, o sea, yo estaba buscando el capítulo de las 6 necesidades humanas y por supuesto así nunca lo iba a encontrar. Sin embargo, hablando con algunas de las personas que forman parte del staff de Tony, empecé a preguntar, mira, ¿de dónde salen las necesidades? Y hubo uno que me dijo, mira, el libro de Maxwell Maltz, ahí está. Hay una parte donde habla sobre human needs. Y hay algo allí donde él menciona un elemento de las necesidades humanas. El libro se llama Psicocibernética, Psychocybernetics, Maxwell Maltz, y era uno de los únicos libros en esa época que, o sea, se podía uno, que era algo un poquito más completo, ¿no? De la parte neural de lo convencional que se venía trabajando. A todas estas existe pues un movimiento de psicología, psicoterapia clásica. O sea, tenemos ya los exponentes, ¿sabes? Sigmund Freud, todo ese desarrollo de la psicología conductista, el psicoanálisis. Y eso como ciencia tenían una posición muy rígida, muy seria, muy, muy establecida. No podía haber nada fuera de las corrientes de psicología conductista y psicoanálisis. Sin embargo, estamos llegando a un punto del desarrollo histórico donde las personas estaban buscando algo y esa corriente estaba demasiado arraigado hacia algo, para mí demasiado serio para entrar, querían algo más expansivo y no había. Porque psicoanálisis y conductista se volvió inclusive hasta algo muy elitesco. De hecho, Fer, si me permites, yo te agregaría ahí justamente de la certificación que estamos realizando esta semana, yo agregaría allí también justamente para hacer un contrapeso a la parte conductista, porque la parte conductista su base está en el condicionamiento. Es Ajá. decir, yo hago un estímulo y voy a tener un resultado. Y eso es básicamente lo que va a estudiar el conductista. Sin embargo, yo en la certificación anterior que tuvimos la semana que ya pasó,
coloqué también como parte para colocar un contrapeso y no quedar tan ajustado y tan, como dices tú, no sé, tan pragmático, la parte cognitivista, la parte de la psicología cognitivista, en donde ella expresa que no necesariamente el cambio o la transformación en una persona se va a visualizar en las conductas, sino que también tiene que ver con un tema del ser, con una transformación interna del ser, que en un futuro, y no necesariamente inmediatamente, va a producir un cambio en la conducta, pero que no es observable. Es decir, mientras la conducta nosotros estudiamos la parte observable, la parte del resultado, el cognitivista se enfoca en los aspectos internos de la transformación del ser que hacen que la conducta sea reproducible. ¿Qué tal? Claro, Algo, siga. no, adelante, Fer, perdón. ¿Me permites comentar algo? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, dentro de las corrientes psicológicas, evidentemente podemos hablar del psicoanálisis como una corriente muy importante. En psicología a veces se dice que puedes estar con Freud, puedes estar contra Freud, pero lo que no puedes es estar sin Freud. Y de alguna manera tienen razón. Él plantea toda una corriente que puede ser refutable o no, pero plantea una corriente a partir de la cual empiezan a surgir una serie de corrientes más. Por ejemplo, en los Estados Unidos se empieza a ver algunas cosas y de hecho en la misma Viena de Freud pues hay tres grandes corrientes. Está el psicoanálisis, después está la psicología personal de Alfred Adler y después está la tercera escuela de psicología que es justamente la de Viktor Frankl, que es la logoterapia. El conductismo, que podemos decir que el personaje más importante dentro del conductismo, cuando menos en los Estados Unidos, es Skinner, ¿no? Este investigador que decía que la conducta, que solo ves aquello que es observable. Por ejemplo, Skinner, en la medida que tiene escrito un libro, que es una novela, Walden 2, donde puedes identificar claramente parte de esta conducta conductista, pero además, curiosamente, Skinner fue maestro de Tim Gallwey y Skinner tenía algunos condicionamientos que tomaba de los perros de Pavlov, en el sentido de que cuando tú le das un estímulo al perro, el perro saliva, y Skinner hacía lo mismo con una paloma en una jaula, un poco a manera anecdótica, y que como fue alumno de Skinner en Harvard, Tim Gallwey decía que él no sabía quién controlaba a quién, si la paloma a Skinner o Skinner a la paloma. El movimiento humanista surge y rompe de alguna manera con toda esta parte del conductismo, y particularmente porque todo el tipo de estudios de los seres humanos estaban hechos hacia las fallas de la persona, hacia la parte no sana de la persona, que es justo lo que por su lado Maslow, Rogers y los grandes creadores de la corriente humanista estaban en contra. Rogers decía que él era psiquiatra, pero que no se sentía psiquiatra, y que cuando estaba en un congreso de psiquiatras no se sentía parte de ellos. Él decía, hay algo más, y es cuando surge toda esta parte que conocemos hoy en día como la escuela humanista, que tiene de alguna manera un final o una parte, una explosión muy importante en la escuela de Palo Alto, California. Entonces, dentro de esas tres corrientes, y particularmente en los Estados Unidos la conductista, es justamente a la que se opone
o la escuela humanista, ¿no? Esto así un poquito como contexto. Estoy hablando no con un libro en la mano, sino de un poco recordando los estudios en la escuela. Además, pues estoy casado con una logoterapeuta y bueno, el humanismo lo tengo muy claro porque yo fui a la escuela, yo he platicado contigo muchas veces que de adolescente crecí en los Estados Unidos, crecí en Nueva York, y fui a la escuela, a una escuela, hice high school en una escuela que seguía un experimento interesante propuesto por Carl Rogers. Entonces los maestros eran totalmente del estilo humanista y del estilo centrado en la persona, donde lo que buscaban era el aprendizaje significativo, de tal suerte que te ponían un examen y tú tenías 13, 14 años, imagínate que entraba el maestro, te decía que ibas a hacer el examen de matemáticas y se salía y dejaba en el salón a 20, 30 mocosos de 13, 14 años, que éramos nosotros, y lo que era increíble, que todavía recuerdo, es que ninguno, tenías permiso de abrir un libro si tú sabías dónde buscar la información. Y si no, te decían, no pierdas el tiempo buscándola. Pero lo curioso es que en esos 40 minutos que se iba, no veías a ningún alumno diciéndole al otro, pásame esta respuesta, o qué es aquí, o por dónde vas acá. Algunos veías que sacaban sus cuadernos, los guardaban, y ahí quedaba. Era increíble el sentido de responsabilidad que había hacia la educación. Eso lo tengo como vivencia de joven, ¿no? Uh-huh. Y esa corriente humanista viene a ser como el primer tipping point, como el preámbulo. Ya sea, ellos estaban viendo el ser humano como algo expansivo, nutrir el ser, empezar a ver la capacidad plena del ser humano. Que eso, vienen a ser como los conectores que van a hacer que ese meme se transforme en lo que hoy conocemos como coaching. Exacto, ese fue la famosa tercera fuerza en los 50 contra la posición tan sólida y tan reguladora y tan regulatoria de lo que es la psicoanálisis y la psicoterapia y que tú no puedes entrar aquí, es como el club privado. Y de allí es que yo veo pues ese término, esa parte de coaching que es expansiva y hasta irreverente y hasta buscando su propia innovación, que escapa a la regulación. Ahora, una vez que sabe, y la psicología, eso está bien documentada, la historia de la psicología, la psicoterapia está documentadísima, donde no fue difícil encontrar documentación, fue concatenar los puntos para coaching, y donde yo veo que la cuestión explota, donde comienza a surgir lo que nosotros estamos viviendo hoy, es ya dentro de uno de los momentos de la historia de la humanidad que fue uno de los más explosivos, esa década de los 60, los 65, los 70, y en un lugar geográfico que fue también un punto de fuerza espiritual muy fuerte para Occidente, que es California. Y dentro de California, en la costa del Pacífico, en un lugar que se llama Esalen. Nosotros vamos a conversar pronto con Jan Moller, que ha estado en Esalen. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Esalen, California? Se establece un centro de transformación, un instituto de Salem para la expansión de la conciencia. Y esto es muy granola, muy años 60, muy California, muy surfing, muy hippie, muy paz y amor. Pero ¿quiénes convergen en Salem? Ahí llegan y en formato de talleres llega Virginia Satir, Richard Bandler, Grinder, Fritz Perls hasta 1970 fue residente de Salem y un señor de nombre Werner Erhard, que fue el que comenzó a organizar el primero de estos talleres que se dictaban los fines de semana para las personas en la expansión, y eso se volvió un movimiento muy arraigado, o sea, una nueva corriente que tiene que ver con el potencial humano. Todo eso empieza a surgir desde ese centro Esalen. Hasta hoy
Esalen todavía es un centro de expansión. Allí todos los fines de semana hay talleres, hay cosas de yoga, hay expansión, hay charlas y sigue siendo expansivo. Es decir, si tú vas el fin de semana a un taller en Esalen, te puedes quedar en carpa, te puedes quedar en sleeping bag en unas cabañas, te puedes quedar en cabañas compartidas, te puedes quedar en tu propia cabañita o te puedes quedar en la suite de lujo. Este, es también la década donde, por supuesto, Bandler y Grinder comienzan a explorar los principios que llevaron hacia la programación neurolingüística. En esa corriente también toman los trabajos de Milton Erickson, que nunca fue residente de Salem. De todos ellos fue el único que no estaba directamente relacionado con Salem. Sin embargo, está en una corriente paralela de PNL. Entonces, ahora sí vemos un tipping point donde todo esto comienza a surgir. Y Werner Erhard empieza a formar algo que se llamó el Landmark, ¿correcto? El Landmark Forum. Los programas Landmark que todavía se dan. Y ahí, soy Carlos Raúl, que tú has visto esto muy bien de cerca, o Pepe, Thomas Leonard comienza a trabajar allí como el gerente de planificación y presupuesto. Sí, señor. De hecho, y ahí para intervenir, Werner Erhard, ¿qué viene a traer Werner Erhard a todo este movimiento de Excellence? Lo primero que debemos recordar es ese simbolito que tú tienes allí, que es el simbolito de la paz, que es el símbolo que usaron mucho el movimiento hippie. Pero ese movimiento hippie llega en un tiempo en que ese movimiento hippie comienza a terminarse, comienza a acabarse, y esos muchachos que estaban luchando por la paz y el amor tenían que comenzar a trabajar. O sea, ya pasaste tu época rebelde sin causa, muy bien, todo chévere, pero papá, ahora tienes que comenzar a trabajar. Y este hippie tiene que entrar a la empresa. Estos hippies tienen que comenzar a entrar a las empresas y comienzan a hacerse preguntas. ¿Por qué yo tengo que trabajar de 8 a 5? ¿Por qué tengo que ir de traje y corbata? ¿Por qué razón no puedo trabajar afuera en vez de un escritorio? ¿Por qué todos nos vestimos igual? ¿Por qué comemos a la misma hora? Y en ese hacerse esas preguntas, ese grupo de personas, es que también da la base o el meme para que se geste todo lo que es la parte de Excellence. Ahora, ¿qué viene a traer Warren Erhard especialmente a todo este meme que todavía no es coaching? Primeramente que él es un alumno de una persona muy importante para nosotros, que es Tim Galloway, es alumno de tenis. Ahí vamos, ya, yo creo que tú después ahí vas a dar las conexiones, Fer, pero me voy a enfocar específicamente en una palabra. Y me voy a enfocar en esta palabra desde el hecho de algo profundo que tiene que tratar con el ser y no con algo que es un coaching coercitivo, que es la palabra transformacional. Warren Erhard viene a traer al público norteamericano la palabra transformacional, pero desde un punto de vista de la transformación del ser sin ser coercitivo. Es decir, él comienza a hacer todos sus entrenamientos de EST con la intención de trabajar con grandes grupos. Y esos grandes grupos se ven tan afectados por lo que este hombre hace a nivel de transformación, porque él utilizaba mucho esa palabra, a nivel de transformación, que llegó a convertirse en un ícono de esa época, en un ícono transformacional de esa época, y prácticamente todos los EST se llenaban. Y ahí es cuando nuestro amigo, nuestro padre del coaching en este momento, Thomas Leonard, comienza y es parte de todo ese proceso como gerente de presupuesto. Y Thomas Leonard comienza a trabajar con personas y se da cuenta que lo que está haciendo Werner Erhard a nivel de grupos, de multitudes, porque eran multitudes. Yo diría que Werner Erhard, podríamos decir, era una especie de Tony Robbins de los 60, sin equivocarme. Sí. Solo que Thomas Leonard dice, esto que se está aplicando a grandes grupos, y ahí viene la distinción, y por la cual Thomas Leonard comienza a tener un nombre importante en el mundo del coaching, esto puede ser aplicado uno a uno, es decir, de manera personal. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a eso que podemos aplicar de manera personal? Y ahí el meme comienza a conseguir un nombre. Claro, Thomas Leonard, bueno, Tim Galloway tenía su centro de coaching de tenis ahí en Esalen.
y Thomas Lerner era tenista. ¿Qué digo? El Werner Erhard era tenista. Y él tomó el trabajo del juego interno de tenis desde Tim Galloway. Tim Galloway lo estuvo coachando. Y Werner Erhard se dio cuenta, pero esto es juego interno, ¿vale? Esto es coaching. We're doing coaching. Eso fue donde hubo pues una conexión lógica del trabajo del ser humano con un trabajo deportivo. Se empezó a relacionar la palabra coaching con el trabajo con personas. Ese fue el seminario EST de Erhard, el Erhard Seminars Training. Thomas Lerner empezó a tomar esta tendencia y él primero hace también un curso que se llama planificación de vida, pero él estaba interesado más en asesorar personas uno a uno y comenzó haciéndolo primero desde el punto de vista financiero, que era lo que él conocía, y después empezó a trabajar ya a un nivel más expansivo. Ahora, fíjate que más abajo, ahí tienes la línea de esa línea donde está Tim Galloway. En los 70, de 1970 a 1975, Fernando Flores estaba en la Universidad de California en Berkeley. Y él conoció muy bien a Werner Erhard. Ellos se asociaron en diferentes proyectos. Y de aquí, es de donde Fernando Flores, junto con Julio Olaya, comienzan a desarrollar para Chile lo que fue coaching, el movimiento de coaching ontológico a través de Newsfield. Andrés, nosotros estuvimos conversando de esto en Chile, ¿correcto? A ver si Andrés está por ahí. Estuvimos hablando acerca de lo que es la conexión de Fernando Flores con estas tendencias y cómo vino a desarrollarse el coaching ontológico. Pero si nosotros nos vamos ahora hacia la... Dime, Andrés. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, claro. Justamente estábamos conversando. Es interesante cómo se van juntando de alguna manera todas las piezas, ¿no es cierto? Fernando está en Estados Unidos. Su tesis doctoral, él elabora por primera vez un poco la propuesta de la ontología del lenguaje, en ningún momento pensando como una propuesta de coaching, porque como bien hemos conversado todavía el concepto como de coaching ni siquiera estaba tan presente a nivel como un proceso transformacional. La mirada de Fernando, que viene muy fuerte con una inspiración filosófica desde Heidegger y otros filósofos, y también toma las investigaciones, o en ese tiempo todavía, digamos, la mirada de la biología, ¿no es cierto?, con Maturana y Varela, y él propone un poco esta concepción de la ontología básicamente como una herramienta para generar comunicación, para hacer más efectiva la comunicación desde los planteamientos, de las promesas, las ofertas, digamos, y cómo interactuar desde ahí. Y obviamente él tenía toda esta interacción con Erhard y otras personas del movimiento de California. Y después, digamos, arma toda su propuesta ontológica, que básicamente es una propuesta de comunicación. Y lo que desarrolló fuertemente Flores fue ese prospecto en el mundo empresarial. Fernando armó una empresa multinacional, ¿no es cierto?, Business Design Associates, que digamos, recorrió el mundo implementando este modelo de ontología, de comunicación, interacción. Y fueron sus discípulos, digamos, Olaya y Echeverría, que trabajaron inicialmente con él, que en algún momento, digamos, se separan de esta corriente de orientación empresarial y empiezan, entre comillas, a replicar algo de los programas EST, empiezan en Chile a hacerlo acá, incorporan algunos elementos de la ontología del lenguaje en estos talleres de desarrollo personal. E incluso Olaya cuenta en una entrevista que le hicieron acá en Chile hace un año, en un reportaje, que dentro de estos talleres de pronto viene una mujer americana, invitada, referida por una persona chilena que había participado en el taller, y viene donde Olaya le dice, oye, yo quiero que tú me hagas este coaching que le hiciste a mi amiga. Y Olaya ahí, digamos, reflexiona y dice, oye, esto que estamos haciendo, estos talleres, esto, digamos, es coaching. Pero nosotros tenemos esta mirada ontológica y surge de ahí entonces esta propuesta de decir, bueno, lo que nosotros hacemos es coaching ontológico. Y un poco lo mismo que pasó con Erhard en Estados Unidos y Tony, eso empieza, digamos, acá a agarrar mucha fuerza porque era un taller, ¿no es cierto?, un proceso muy, muy transformacional, digamos, muy, muy potente. Y eso empieza, digamos, a agarrar vuelo, empieza a ser muy masivo, mucha gente empieza a incorporarse en ese proceso de transformación,
y con el tiempo también le van dando, obviamente, entonces un toque de formación con algunos elementos de coaching y surge esta corriente tan potente del coaching ontológico. Pero seguimos uniendo todos los cabos, se fijan, de alguna manera todas las cosas están interconectadas, digamos, en esta línea. Sí. Y eso es Solo, interesante. solo para sumar solo para sumar a lo que dice Andrés un poco, esa tesis doctoral que comentó Andrés comienza con una pregunta de parte de Fernando Flores. Y comienza con una pregunta estando preso en la isla, y corrígeme Andrés mi Sí, pronunciación chilena, Siloe o Siloé. en Chiloé, sí, en la isla Dawson. Sí, exacto. Él está preso allí como parte Sí, del proceso de este señor. Me das el nombre, Andrés, de y Pinochet, claro. de Fernando Pinochet. Flores ha sido uno de los ministros de Estado más jóvenes en la historia de Chile. Tenía 25 años y Allende lo nombra ministro de Economía. Y cuando viene el golpe de Estado, Pinochet, digamos, todos ellos salen, algunos son como él, detenidos y después expatriados, y por eso que él después sigue su carrera fuera de Chile. Pues este muchacho de 25 años dice, preso, estando preso, dice, bueno, vamos a empezar a escribir una tesis doctoral, imagínense eso. Así es. Preso, en una dictadura, vamos a empezar. Pero comienza con una pregunta, y la pregunta que Fernando Flores se hace es, ¿dónde está la acción en la empresa? Y él se dio cuenta que la acción en la empresa dependía de las conversaciones que tenían las Así personas que es. trabajaban dentro de esa empresa. Y él Así es. distinguió, yo creo que el aporte importante que hoy Fernando Flores nos continúa dando al nivel de coaching, porque lo que continúa haciendo es que Sí, nos dio la palabra distinción. Él distinguió dos tipos de conversaciones. Una que describía la situación, es decir, utilizaba un lenguaje descriptivo, y otra que utilizábamos para un lenguaje generativo. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo se dio cuenta que nuestras conversaciones podían crear la realidad. Y allí así comienza el es. coaching ontológico. Ujú. Eso con una fuerte, fuerte influencia de Maturana, que fue el primero, digamos, que empieza a reconocer esto, digamos, de la biología, digamos, cómo los De seres humanos nos biología. constituyemos desde también las conversaciones y las emociones, y está este elemento más integrativo, ¿no es cierto? Muy, muy brillantemente se empieza a construir toda esa oferta, muy interesante. Sí, y fíjense que ese fue la rama que llegó a Latinoamérica desde Chile. Uh -huh. Y si de regreso al rancho de Salem, a Esalen, vemos que ahora Thomas Leonard, que comienza a agarrar todo esto para hacer uno a uno, comienza a desarrollar las primeras iniciativas de lo que hoy conocemos como el mundo de coaching. También con él está, él tiene una amiga que es Laura Whitworth. Muchas de estas personas vienen del el grupo ese de Landmark, y vienen de la raíz de Werner Erhard. Laura Whitworth, que empieza a crear el coaching coactivo, y otro grupo de profesionales, y Thomas Leonard ve la necesidad de formar coaches, y Pepe, él comienza con la ICF, ¿correcto? Antes de eso, forma una asociación que se llamaba Coach U, como bien Coach, dices, él Coach era, University. así es, y que Se la todavía, vendió a Sandy Vilas, le vendió Coach University. correcto, correcto. Y um, es interesante porque lo primero que hace Leonard es justamente empezar a dar estas asesorías uno a uno, y se da cuenta que en estas asesorías financieras la gente buscaba algo más que simple y sencillamente saber de dinero, y empieza a surgir el coaching. Algo importante de Thomas Leonard, y es por eso que mucha gente lo considera así como el padre del coaching moderno, Uh y -huh. no es que, como estamos hablando, él lo haya inventado, porque ciertamente no lo hizo. Empieza a utilizar la tecnología y empieza a adelantarse al tiempo que le tocó vivir. Tenemos que pensar que Thomas Leonard murió de 47 años en 2003, el 11 de febrero, ya estamos muy cerca del aniversario de su muerte, pero él desde principios de los años 90 comienza a incorporar la tecnología y empieza a través de la tecnología a crear herramientas. Y hay que pensar que meterte a una computadora el día de hoy
no es lo mismo que lo que era en los años 90, a principios de los años 90. Ahí surge Coach U. Si mal no recuerdo, surge no recuerdo si es 1990, 1992. Efectivamente, se lo deja a Vilas. Y Coach U, porque Thomas Leonard estaba buscando algo donde pudiera llegar a las distintas, independientemente de qué escuelas fueran, y crear una organización que pudiera llegar a nivel mundial. Y en 1995 funda la International Coach Federation, la Federación Internacional de Coaching, que hasta el día de hoy sigue siendo la organización de coaching más grande. Sin embargo, empieza a suceder algo curioso con Leonard. Se da cuenta que la ICF no está tomando, y la gente que se está involucrando, no está tomando el camino que él ya veía. Y el camino que ya veía es lo que nos tiene el día de hoy reunidos en este webinar, donde tú puedes estar certificando y donde tú puedes hablar con una persona independientemente del lugar en el mundo en donde estés. Y entonces la gente que estaba en ese momento en ICF le dice, no, estás mal, eso no se puede hacer, tiene que ser personal, tenemos que estar uno a uno, todo este contacto tiene que seguir surgiendo, pero no solamente eso, sino dice, y saben una cosa, empiezan a hablar de créditos, de clases, dice, uno puede ser coach sin llegar a tener estos créditos y sin llegar a tener estos estudios. Yo puedo presentarme y sin tener un solo estudio, tú deberías de poder certificarme como coach si yo demuestro de la habilidad. Y si yo demuestro la habilidad, lo importante no es el estudio que tenga atrás. Eso viene después, lo puedes ir adquiriendo. Y entonces rompe con ICF, con la misma organización que él fundó, y surge ahí algo medio curioso, porque empieza a dar todas estas teleclases, y a partir de esto, en estas teleclases, la gente se empieza a conectar, y hay que recordar lo que era conectarte a Internet en los años 90, donde tú tenías que, de entrada, ocupar tu línea telefónica y bloquearla, conectarla a la computadora, esperar el sonidito ese de bzzz, para que te pudieras conectar, y entonces ya empezabas a entrar. Las teleclases empezó a tener gente de distintos lugares del mundo. Y en 1999, más o menos, el año 2000, funda Coachville, la Villa de los Coaches. Coachville tiene algo muy interesante, porque surge también con el boom de algunos buscadores, de algunas plataformas, y se empieza a meter gente a Coachville, y empieza a entrar gente de distintos lugares. Yo quiero hacer un breve paréntesis aquí. La primera vez que yo escuché hablar de coaching fue a través de John Whitmore, y fue por ahí de 1997, y esto fue una casualidad porque entré a una librería y compré un libro que en ese momento se llamaba Entrenando para el Desempeño Empresarial, y una guía práctica para desarrollar tus propias habilidades, y lo escribía un señor llamado John Whitmore, y empecé a subrayar el libro, algunas partes del libro, y cuando me di cuenta iba por ahí de la página 10 o 12 y tenía prácticamente las 12 páginas subrayadas. Entonces decidí que ya no iba a subrayar y que iba a tomar en consideración todo el libro. El libro me tocó profundamente, porque yo venía de estar impartiendo un taller y un entrenamiento al que yo llamo transformación verbal, de hablar en público, en una empresa, y donde alguien en la empresa me dijo, no, Pepe, no le des el entrenamiento a la gente de contabilidad y a la gente de finanzas, porque son muy malos presentando.
no tienen potencial comunicativo. Y yo me acuerdo que le dije, yo parto de la base que todos tenemos un potencial. Yo no siquiera sabía de lo que estaba hablando bien, pero le dije, ¿por qué no me dejas a estas personas? Y alguno de ellos yo te lo convierto en el mejor orador de esta empresa. Y bueno, quiero decirles que lo logré. Final, el contador que decían que no tenía potencial comunicativo resulta que era el que mejor presentaciones hacía. Y entonces cuando leo este libro de Whitmore, me hace todo el sentido con lo que yo estaba viviendo, pero yo en ese momento no me doy cuenta que era una profesión. En 1999, por azares de la vida, buscando, o en el 2000, buscando en una, o 2001, no recuerdo bien, buscando en una plataforma, creo que era Altavista o alguna de esas, me meto y pongo el nombre de Whitmore y empiezo a ver la palabra coaching, porque alguien ya me había hablado de coaching, y me sale el nombre de Thomas Leonard y entro a Coachville, que se fundó bien a bien en el año de 2001. Tuve la oportunidad de escuchar muchas de las teleclases y algo que recuerdo de Coachville es que en Coachville estábamos 45,000 personas en algún momento inscritas. Esto lleva a Thomas Leonard a crear las proficiencies. Ya había hecho un draft de lo que hoy se conoce como las 11 competencias del coaching de ICF, y la palabra proficiency es sinónimo de competence, y cuando tú lees el libro de las proficiencies, es un libro mucho más potente, y empieza a buscar cuál era la asociación que tendría que certificar esto, y es cuando le surge, originalmente, como lo tenía planeado, él le llamaba ICC, era ACC, creo que era Asociación de Coaches Certificados, una cosa así. Y esto es el inicio de la IAC. Thomas Leonard funda la IAC, yo soy miembro fundador de IAC, y el único mérito que tengo en esto es haber sido una de las primeras 200 personas de haberse inscrito. También hay alguna persona por ahí en Perú que también tiene ese mismo estatus, hay algunas personas en Latinoamérica que también lo tienen, pero yo recuerdo esas conversaciones, esos mails que mandaba Thomas Leonard muy al inicio de IAC, donde gente que estaba muy involucrada en ese momento en el desarrollo de IAC empieza a fundar. IAC se funda un mes después de la muerte de Thomas Leonard, y surge un poco pues sin el capitán. Yo me acuerdo que Thomas Leonard decía, en menos de un determinado tiempo vamos a tener este número de personas inscritas, y realmente eso no se dio al principio, pero pues se ha ido dando con el paso del tiempo, y se ha ido yo les diría consolidando. Sin embargo, surge algo. Cuando Thomas Leonard se muere, viene el tema de sus derechos. Coachville retira todo lo de las proficiencies y por alguna razón se pelea con algunos de los fundadores y que tomaban las decisiones en IAC en ese momento, y se hace una escuela. Hoy en día es una escuela que después se incorporó a ICF por el pleito que tuvo con estas personas iniciando IAC, y los temas de los derechos de los libros de Thomas Leonard los tenía otra persona. Y entonces en el 2007, con base en todo el trabajo de Thomas Leonard y con cosas que había escrito, es que surgen las maestrías del coaching. Pero espero no haberme desviado del tema, pero es más o menos así el tiempo. En el Inter, Thomas Leonard, entre Coach U, ICF, Coachville e IAC, fundó una serie de organizaciones, algunas de ellas mucho más chicas,
pero la Claro. última en haber sido fundada es esta. Ujú. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad también del individuo. O sea, Thomas Taylor era un tipo que era muy bueno creando y inventando nuevos proyectos, pero una vez que los creaba, él perdía interés y se empezaba a enfocar en otra cosa. Él se dio Eso, cosas. eso es interesante, aunque su gran proyecto, como él siempre decía, era este, porque quería que reflejara que alguien pudiera certificarse demostrándolo. Sí. Y entonces, ahora estamos en una corriente al interior de IAC, rescatando muchas de esta esencia Ujú, de Thomas Leonard, de esta presencia que hay en una bola de documentos, ¿no? ujú. Escritos, y las maestrías reflejan en una buena medida lo lo que se buscaba y la manera como era visto en ese momento el coaching. Ujú. Eso yo veo, lo que veo es que ese nuevo nivel de expansión de Thomas Leonard llevó todo esto hacia la consecución de las 9 maestrías. Y ahí tenemos esa rama que, o sea, viene directamente con ese nexo directo de Thomas Leonard hacia Werner Erhard, hacia Esalen, donde Esalen también interviene por otro lado una corriente de PNL que fue influencia para todo este movimiento. Ahora, del lado de acá, como ustedes ven al lado derecho, surge también este personaje que es Anthony Robbins, que empieza a interesarse en todo este proceso transformacional de PNL, que también es una personalidad explosiva, tú sabes, de mucho buscar acercarse a las masas y comienza a desarrollar una metodología propia de life coaching y se vuelve un exponente importante de proceso de transformación personal. Claro, primero haciendo como presentaciones de PNL y los procesos de transformación y yo te voy a curar tu fobia. Pero luego él también hace un evento que se llama el Date with Destiny y del Date with Destiny él comienza a desarrollar una serie de atributos para poder transformar a las personas. Y luego él ve que como todo esto a través de los años comienza a surgir y él se vuelve un coach personal importante para celebridades y líderes, o sea, fue el coach de Clinton. Andrés, él fue coach de Gorbachev, ¿correcto? Sí, también, bueno, interactuó con Nelson Mandela en algunas cosas. Yo creo que una de las cosas bien destacadas o destacables de la irrupción de Tony Robbins en el mundo del coaching es un poco su origen. Fíjate que de todos estos personajes que hemos conversado, yo diría que, estoy casi seguro, Tony es uno de los únicos que no tiene educación formal. Tony no tiene título universitario, nada, él estudió secundaria. Eh, y eso de alguna manera hace un poco su mirada, su filosofía del coaching, en que él de alguna forma dice, mira, a mí no me interesa en particular ningún tipo de escuelas o metodologías. Eso no es importante. Lo importante es el foco en el cliente, en sus sueños y en sus resultados. Digamos, podemos acceder a una serie de metodologías y herramientas, digamos, para poder lograr eso. Porque de alguna manera él, como no tiene una formación académica y no tiene tal vez influencias así académicas o universitarias que lo marquen, él lo que cuenta, ¿no es cierto?, que él era un apasionado por las personas, dada su historia, ¿no es cierto?, una persona que tuvo muchos desafíos personales, de pobreza y cosas por el estilo. Lo que sí cuando conoce el coaching, él era ayudante, era vendedor de tickets de entrada de los seminarios de motivación de Jim Rohn. Jim Rohn también era uno, digamos, de estos oradores motivacionales en la línea, digamos, de los Ogmandino y de todos estos que estábamos conversando al inicio, que también llenaba seminarios, pero desde un orador, digamos, no era un interventor, no era, digamos, un proceso transformacional como era un buen orador, un filósofo tal vez de la vida. Y ¿cómo se llama? Tony vendía los tickets para estos seminarios, él ya estaba muy conectado con estos procesos de ayudar, digamos, Tony es una persona que se mueve desde ayudar a otros. Él se mete inicialmente a los primeros programas de formación o certificación de PNL, digamos, con Grinder, con Bandler, y él cuenta siempre en sus seminarios aquí que ya que cuando él va a los cursos,
y le dicen, no, para que tú puedas empezar a practicar esto, digamos, tienes que certificarte y para certificarte tienes que pasar, no sé, un año porque tienes que, no sé, mostrar no sé cuántas horas y no sé qué cosa. Y él dice esto, pero es una locura, si esto, digamos, hay que salir en la calle, digamos, que todo el mundo lo haga porque todo el mundo allá afuera necesita esto. Entonces él dice que sale a la calle y se pone a aplicarlo desde el día uno y empieza obviamente a tener mucho impacto en las personas con que trabajaba. Y él como es tan expansivo y era tan energético en ese tiempo, él decía, digamos, que le hacía, pero llegaba a un diner a la 1 de la mañana y había una persona ahí, digamos, no sé, comiendo algo, se sentaba al lado y le empezaba a aplicar la técnica así que se lo pidieron. Entonces, él empieza a tomar estas herramientas y la empieza a popularizar, ¿cierto? Con estas actividades que él hacía en teatros y él decía 2 o 3 noches a la semana, él viajaba por todo Estados Unidos y hacía programas radio el miércoles de la mañana donde difundía esto, invitaba a las charlas los miércoles y jueves de la tarde, llegaba la gente allí y él empezó muy efectivamente a utilizar la PNL para cura de fobias, ¿no es cierto?, dejar de fumar, que eran obviamente muy llamativos, que antes de eso, antes de la PNL, la cura de fobia, dejar de fumar y todos estos vicios, a veces tomaban procesos terapéuticos, no sé, de 8 años. Entonces se hace de alguna manera muy famoso. Y después el paso siguiente, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy hay muchas personas que ven con recelo un poco el tipo de abordaje o aproximación que tiene alguien como Tony Robbins, porque había una empresa, que en este momento se me va, en Estados Unidos muy conocida, que es la que hace esta venta de infomerciales, que digamos vende todos estos programas por televisión desde, no sé, los 60 a los 70. Y estaban vendiendo libros, estaban vendiendo el libro de Napoleon Hill, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El Piensa y hágase rico. Entonces le piden quotes, le piden como, algunas como pequeños comentarios a distintas personas para vender el libro, incluso a Ronald Reagan, digamos, y a varios personajes para que promuevan el libro en estos infomerciales, y uno de ellos es Tony Robbins. Y Tony, digamos, hace, digamos, su alocución en este infomercial de vender el libro, y cuando lo llaman para eso, él le dice a la gente, pero yo tengo una mejor idea. Yo te tengo un libro, digamos, y que lo vamos a vender y va a ser el libro más vendido en la historia. Y la gente de esta empresa le dice, no, mira, no, gracias. Ayúdanos nomás con el infomercial para vender el libro de Napoleon Hill. Y cuando sale el infomercial de Napoleon Hill y después se hacen los focus group, se ve que la gente, digamos, compraba el libro básicamente por la referencia de que hacía Tony Robbins. Y todo el mundo le llamó la atención cómo Tony, de alguna manera, hacía esta referencia al libro. Y de ahí en cuenta que volvieron a estos tipos a pedirle a él ahora decir, bueno, esto que tú proponías del libro, ¿por qué no lo hacemos? Y él escribe su primer libro, que es Poder sin Límites, que ya lo tenía más o menos pensado, pero lo escribe, él dice que escribió como, no sé, 100 días y noches, el libro lo sacó como en 3 meses, un libro de 500 páginas. Y digamos, él empieza a vender el libro por los infomerciales y después empieza con los tapes, la cinta, y obviamente irrumpe en este mundo del desarrollo personal o desde el coaching en una manera muy masiva, muy comercial, y lo catapulta un poco llevando, por decirlo así, estas tecnologías del coaching a la gente común de la calle. Lo saca de las grandes empresas, lo saca de la universidad, de la academia y lo lleva al día a día, que obviamente eso hasta el día de hoy hay muchas personas que lo ven con cierta distancia porque tienen todavía, digamos, la mirada, la creencia que todo este tipo de disciplinas tienen que venir con un respaldo académico más formal y estructurado. Yo creo que ese es el gran aporte que él pone a esta disciplina, de popularizarlo, acercarlo a la gente común, bajar estas teorías complejas a herramientas muy prácticas que cualquiera de nosotros podemos ocupar en la casa. Sí, y yo creo que también, respetando también la línea que lo une a la corriente central, es que el aporte de Tony también es ese de poder darle a cada persona y las primeras iniciativas de el marketing de este proceso de transformación. Y hoy vemos que cada coach es capaz y tenemos la tecnología para poder hacerse de un medio masivo para ofrecer sus servicios. O sea, hay mucho de todos dentro de nuestras corrientes, por eso los tomamos en cuenta en nuestras certificaciones internacionales Life Coaching. Y por eso es que como coaches tenemos que vivir esto, la expansión, ver todas las tendencias sin juicio, más bien sacar los aportes de todo para seguir construyendo sobre esto. Ahora fíjense, si seguimos adelante, hay unos nombres aquí dentro de esta lista que son importantes, entre ellos John Whitmore, que estuvo también chequeando con, ¿sabe? Interactuando con Tim Galloway y otro señor Alexander Graham. A todas estas hay una corriente de coaching, de coaches profesionales a nivel deportivo que estaban viendo la importancia del juego interno.
estaban viendo la importancia de conocer más tecnología de comportamiento y motivación para motivar a los equipos a trabajar duro como equipo. Y muchos de estos coaches profesionales deportivos se volvieron conferencistas y personas relevantes. Fue Tim Galloway, sin embargo, dentro del juego interno del tenis, que nos da una de las terminologías que conservamos en coaching, que es desatar el potencial de la persona para maximizar su desempeño, ayudar a aprender en lugar de enseñar. Y luego eso nos lleva a otro tipping point, que es 1995, o sea, ya llegando a nuestra época, que es cuando ya todo este proceso, propulsado por el trabajo de Alexander Graham, Tim Galloway y John Whitmore con Grow, permite que coaching entre en las empresas. Y yo coloco la fecha de 1995, yo me recuerdo que eso fue la época cuando ya IBM acepta coaching. Yo me recuerdo durante esa época yo estaba trabajando en una empresa que se llama Communispond Incorporated, que eran Sales Coaching, una empresa muy dura basada en California que tenía un programa que se llamaba Técnicas Socráticas de Venta, basado en el método socrático. Gran parte de los instructores de Communispond, de los trainers, y a mí me entrenaron como trainer, los trainers de Nueva York, los trainers de Chicago, los trainers de la empresa de Los Ángeles, para 1996, 97, fue la primera vez que yo los escuché mencionando, no, mira Fernando, nosotros nos vamos a ir migrando de la parte de entrenamiento, porque nosotros nos estamos volviendo coaches, coaching. Y fue la primera vez que me resonó esa terminología, era difícil de entender. Dice, Fernando, you are a coach, tú también estás haciendo coaching. Pero fíjense lo que pasa cuando coaching entra al mundo corporativo. Todas estas tendencias tienen que organizarse de una forma estructurada dentro de las diferentes escuelas, no en una sola, sino empezar a ver de qué forma todo esto entra dentro de un modelo que sea replicable, aplicable, enseñable, que sea bueno para ti, bueno para los demás y bueno para un fin común. Aparecen también instrumentos de medición porque la tecnología nos da la posibilidad de tener reportes a través de ejercicios de tests que se pudiesen automatizar, los estilos de personalidad, el Myers-Briggs, el DISC, que tienen como su raíz los trabajos de Carl Jung. Viene Martin Seligman con psicología positiva, los trabajos de Daniel Goleman, Mihaly Csikszentmihalyi, Joseph O'Connor, desde el Reino Unido, que nos trae el International Coaching Community, sus libros que tienen que ver con coaching con PNL. Carlos Raúl, tú mencionabas también Jim Selman y lo que está haciendo ahora. Sí, Jim Selman, ¿qué es lo que viene a hacer? Si tú te das cuenta, antes de los años 60, o durante los años 60, vemos cómo comenzaste tú, cómo ese meme que no tiene nombre, sino que es un montón de prácticas, un montón de saberes, comienza a tener forma y comienza a incubarse en un espacio, en un ambiente donde él puede crecer. Llega los años 80 y llegan personas como Thomas Leonard, como Fernando Flores, como comienza también Tim Robbins por su lado, comienzan estas personas a institucionalizar al coaching, ¿sí? A darle forma, a crear organizaciones, a crear espacios de encuentro entre coaches. Pero a partir de 1995, y haciendo bien hincapié, sobre todo en Jim Selman, que yo conozco un poco más, es que comienza el coaching a dar un vuelco distinto. Antes era un tema de transformación de vida, que aún no ha dejado de ser, pero el coaching comienza, y yo creo que por allí van los tiros, comienza a entrar en el management. Cuando el coaching comienza a entrar en el management, sobre todo con una persona que es poco conocida, como Jim Selman. Jim Selman es un canadiense espectacular que ha influenciado el coaching ontológico de una manera increíble. Las personas que saben de coaching ontológico colocan al mismo nivel de Olaya, de Maturana, a Jim Selman. Jim Selman comienza a ver que el coaching no solamente puede ser para transformar personas, sino que puede transformar empresas y organizaciones. Y entonces Jim Selman comienza a entrar dentro de las organizaciones, un poco también trabajando en conjunto con Peter Senge, un poco con Fred Kaufman. Fred Kaufman no es en esencia un coach. Fred Kaufman lo que nos está trayendo son distinciones de hacia dónde va el mundo, y en esas distinciones, concatenado con lo que está haciendo Jim Selman, nos trae el concepto de responsabilidad, la habilidad de responder,
la habilidad que tenemos todos los seres humanos de hacernos cargo de aquello que nos impide llegar a ser quienes nosotros podemos ser. Y es en ese momento que el mundo corporativo, justamente en 1995, y me encanta que lo coloques en 1995 porque tiene que ver mucho con el tema de IBM, es que todas estas personas comienzan a entrar dentro de las organizaciones y las organizaciones comienzan a utilizar coaching y se dan cuenta que coaching puede no solamente transformar organizaciones, sino que también las puede hacer más productivas y puede generar mayor rentabilidad. Es allí donde entra Jim Selman. Jim Selman viene a decirle, coaching no solamente sirve para mover a las personas, para transformar a las personas, sino que coaching puede ser la mejor herramienta para hacer más productiva tu organización y generar mayor rentabilidad. Ujú. Y entonces vemos cómo ahora en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia, tú tienes personas como el profesor Ronald Heifetz, que está empezando a trabajar liderazgo adaptativo y han creado cuadrantes de intervención basado en toda esta práctica que es parte de la intervención uno a uno con personas. Por otro lado, yo tengo ahí en la columna izquierda, coloqué a Ken Wilber, porque él ha sido el precursor de lo que llamamos ahora la teoría integral de coaching, coaching integral. Algo que está manejando en Chile, hay una escuela de coaching integral que la maneja Paula Duanter, y es una fusión de Oriente y Occidente junto con el proceso que tú llamas, Carlos Raúl, memético de las teorías en espiral. Y hay mucha área donde las tendencias van y vienen, y hay escuelas de coaching que se enfocan más hacia la parte transaccional, como el Instituto Bern, lo que está haciendo Mónico Carvajal. Ken Wilber, que tenía un material muy denso, nos da esto de los cuadrantes basados en posiciones perceptuales, yo, el otro, tercera persona y la sociedad. Entonces estamos viendo cómo todo esto se está volviendo una tendencia persona a persona y un proceso e iniciativa de intervención que sirve también para mejorar la sociedad como un todo, para empujar la evolución de la humanidad hacia nuevos niveles de conciencia. Y de ahí es donde en este momento surge esa necesidad también del coach de comprender los procesos de mindfulness. Con eso vamos a estar conversando en próximos webinars con el doctor Jan Moller, que estuvo tratando de entrar hoy al webinar, pero señores, la sala colapsó, está llena, estamos full. Pero ha sido una conversación extraordinaria con todo esto. O sea, cuando empezamos a ver las diferentes historias, nos damos cuenta en este presente que coaching y nosotros que somos licenciatarios de la IAC hemos pasado por un viaje heroico. El coaching sigue siendo un ente heroico, a veces irreverente, buscando la expansión contra las tendencias que lo quieren regular, contra factores que yo llamo el lado oscuro de la fuerza, que quieren encasillar coaches a que no, esto tiene que ser una metodología de tantos pasos y cuántos años, y si tú no haces esto no puedes entrar. Y fíjense que todo esto busca su camino natural, empieza a romper sus propias creencias con respecto a lo que siente que es, llega a las personas. Hemos visto varios tipping points y cómo las cosas están relacionadas con el viaje heroico. Y yo me voy a remontar a una historia de Tony Robbins. Tony Robbins, cuando empezó con su seminario Date with Destiny, fue un exitazo. Y él consiguió un organizador y un manager. Y ese manager lo tuvo trabajando durante 324 días del año, que tenía 365 días. Y al terminar una gira y llegar exhausto a Los Ángeles, se dio cuenta que había sido estafado. Le habían robado. Y en ese punto donde cualquiera dice, no, pues este síndrome del conde de Montecristo, vamos a caerle plomo a todo el mundo, se le ocurrió una nueva forma. Y lo que ideó en ese momento fue invertir su energía en hacer algo que nadie había hecho y sacó su programa de 24 cassettes de poder personal y lo comenzó a promocionar en el formato de infomercial. Y eso llegó a muchísimas personas y eso cambió muchas cosas. Eso fue un tipping point, porque ahora toda esta tecnología comenzó a llegar a personas con una inversión relativamente pequeña a lo que era el viajar a California,
y hacer un evento de este tipo. Coaching sigue siendo algo que está accesible y todavía seguimos rompiendo creencias con personas que todavía no terminan de aceptar o no, todavía no creen que son capaces de entrar a ser un coach porque tienen la creencia de que es una cosa que tiene demasiados altos estándares académicos. Pero cuando entran y ven lo práctico y lo orientado a resultados que es y el proceso de transformación que viven en su propia existencia, y cuando empiezan a ver de qué forma pueden influir positivamente en otras personas, cambia todo y se vuelven también conectores para permitir que otros también se monten sobre este camino. ¿Cómo vamos, Carlos Raúl? ¿Cómo vamos, Pepe? Muy bien, muy Andrés. interesante escuchándolos. Y eso es el llamado a la aventura, indica que el destino ha convocado a ese héroe. Entonces, ¿cómo podemos, con tantas tendencias, cómo podemos alinear nuestros talentos y metodologías de coaching de una forma consona con estándares internacionales? O sea, ¿de qué forma podemos asegurarnos de que estamos haciendo buen coaching? Y esa es una de las razones por las cuales nosotros gravitamos hacia esto, hacia tener un lugar, una asociación, un gremio que nos permita alinear pues nuestras competencias para distinguirnos como grandes coaches. La pregunta de Thomas Lerner: ¿qué distingue a un gran coach de uno mediocre? Esta persona que fue tan visionaria, que nos dejó el legado de la IAC, dejó este nuevo nivel de expansión. El coaching para mí, yo siempre lo repito y esto lo tomo de ti, Pepe, se aprende coachando. Y aquí te dejo esto, Pepe, que tú conoces esta es tu lámina cuando tú explicas esto. Perdón, déjame. Sí, imaginamos un mundo, pues, esto tiene que ver con IAC, que los coaches sean accountable, que sean responsables de sí mismos, en seguir aprendiendo, creciendo, colaborando y dando soporte a sus clientes y a sí mismos. Que los clientes de coaching, esto es un poco la visión de IAC, se inspiren para lograr los resultados deseados y que el mundo se beneficie de maneras vivificantes y sorprendentes. Y algo que no está ahí, pero que yo siempre digo, y me gustaría abordar, el mundo necesita buenos coaches. La gente necesita buenos coaches. Tener buenos coaches es prioritario hoy en día, y por las distintas circunstancias que estamos viviendo. Y la realidad es que invitar a la posibilidad de lo que está surgiendo actualmente es extraordinario si logramos conectarnos con nosotros y si logramos conectarnos desde el presente. El coaching ve hacia el futuro, pero de nada sirve ver al futuro si no tienes puesto el foco en el presente. Y bueno, yo los quiero dejar con una frase que a mí me gusta mucho decir. Es y siempre digo que vivimos en un constante presente al que llamamos vida, y es en el presente donde las posibilidades emergen. Y justamente un buen coach lo que logra es esa conciencia del presente para, en los pequeños detalles, lograr generar lo mejor de sí mismo hacia los demás. Excelente. Bien. ¿Cómo vamos, Carlos Raúl? ¿Tres? A mí me gustaría agregar un poco a lo que dice Pepe y a porque yo me enamoré, de hecho ya te agarré otra frase, Pepe, te la robo y voy a decir que es mía. El mundo necesita de buenos coaches y la gente merece buenos coaches. Totalmente de acuerdo con eso. Yo recuerdo una frase de Pepe espectacular que siempre doy en todos mis programas, que es que la mejor certificación no es la que recibes en un entrenamiento de coaching, la mejor certificación es la que te da tu cliente. Yo creo que lo que nosotros, ese punto de encuentro que es IAC,
se está enfocando, se está dirigiendo, o sea, toda la corriente. Yo veo que todos, desde cada país que estamos, desde cada uno de nuestros entrenamientos, nos estamos dirigiendo en esa concepción, desarrollar lo que Appleton llamaba coaches de talla mundial, coaches que la mejor certificación que ellos puedan recibir en su vida sea la que les dé su cliente. Sí, bien. Y eso esa es hacia allá es donde vamos. A estar montado en esto es comprender muchas cosas y esa es la intención de esta primera iniciativa dentro de esta cumbre, es entender el presente de nuestra historia. O sea, comprender que estamos haciendo algo con propósito y hemos llegado aquí. La historia del coaching ha pasado por muchísimo. Ha cruzado el Atlántico, se ha montado en carretas, ha estado en las ágoras de Atenas y ha pasado por muchas transformaciones y mutaciones a través del tiempo y ha podido aceptar los aportes de muchísimos pensadores. De eso se trata, tomar todos esos recursos para hacer algo extraordinario con esto. Bien, tenemos un tiempo aquí para preguntas de ustedes. ¿Cómo vamos? Hay varias preguntas aquí. Una que nos hace Juan Ricardo de Luigi. A ver si alguno de ustedes la puede contestar. ¿En qué punto es que coaching llega a la persona común y corriente? No a la estrella o al deportista famoso o al CEO. ¿Dónde es que llega a la persona común y corriente? En el punto, si me permites responder, que la persona quiera crecer y en el punto que quiera estar en contacto consigo para explorar, como yo decía hace un rato, la posibilidad y para estar explorando que tiene en sí la capacidad de dar respuestas que incluso ni siquiera se ha imaginado. El coaching tiene una magia muy especial y los coaches, decía Thomas Leonard, son diseñadores de espacios de confianza. Y es dentro de ese espacio de confianza, dentro de esa relación, donde la estrella es el cliente, no el coach. El coach acompaña en la medida que el coach quiere meter herramientas, quiere meter cosas, le quita espacio al cliente. Y en el momento en que el cliente tiene la posibilidad de rebotar con otra persona, tiene también la posibilidad de imaginar una vida distinta y de empezar a vivir esa vida distinta en el presente, en el aquí, en el ahora. Y de tal suerte que en la medida en que va llenando este aquí y ahora con distintos pensamientos, sabiendo qué es lo que quiere, sabiendo hacia dónde va, le va dando un sentido a todo lo que va haciendo. Para mí una parte fundamental del coaching, y ya lo decías tú, es que cambia la manera de aprender. El aprendizaje deja de ser de afuera hacia adentro, deja de ser dictado por cómo tienen que ser las cosas, entre comillas, y empieza a ser dictado por la esencia de la persona y empieza a abrir conciencia. De nada sirve, el coaching solo se da y solo sirve dentro de un marco de conciencia y dentro de un marco de toma de responsabilidad. Y es ese diseño, cuando la persona ya está verdaderamente con ganas de hacer, que el coach puede ser un factor que ayude a impulsar pues la vivencia de esa persona y empezar a vivir cosas y a imaginar posibilidades y a realizar cosas que de otra manera le hubiera costado posiblemente mucho trabajo. Uh-huh. Sí. Fernando, Cuéntame. Andrés. Yo siempre digo que el coaching es para todos, pero no todos son para el coaching. Así es. Efectivamente, el coaching, de nuevo, no es para el que lo necesita. A veces, digamos, las personas cuando empezamos el proceso coaching nos certificamos y conversamos con cualquier persona y nos damos cuenta que cualquier persona se puede beneficiar, digamos, de un acompañamiento de coaching. Pero el coaching no es para el que lo necesita, el coaching es para el que lo quiere. Las personas que de alguna manera optan por el coaching son personas que tienen esta voluntad
esta motivación, esta ambición de crecer, de ir un poco más allá, de salir, digamos, de sus propias zonas, como decíamos anteriormente, de asumir esta responsabilidad de crear su propio destino, de acceder a sus propios recursos, salir de las zonas cómodas, desafiarse. Y eso, digamos, no es para todo el mundo. Entonces, es importante también tener esa distinción. En el fondo, el que quiere se va a beneficiar siempre de un proceso de aprendizaje facilitado. Cuando hablamos de coaching, hablamos de aprendizaje. Y cuando nosotros lo recordamos, en cualquier ámbito en que nosotros los seres humanos hemos crecido, hemos aprendido algo en nuestra vida, en cualquier ámbito, siempre ha habido un papá, un amigo, un profesor, un inspirador. Siempre en nuestro proceso de aprendizaje hay un otro que nos permite, digamos, catalizar esos procesos, entre tener distinciones, herramientas, motivación, y un poco el coach es el que conjuga de alguna manera brillantemente ese otro que hace que los procesos de aprendizaje se potencien, se catalizan, crezcan, y ahí un poco está la maravilla de nosotros bien ser esos espectadores y, como bien dices tú, Fernando, ser privilegiadamente elegidos por aquellos, digamos, que quieren que los acompañemos en esa senda. Sí, siempre digo que la estrella es el coachee. Uno tiene el privilegio de habérselo encontrado en el camino. Aquí tenemos a Armari Prado. Armari, ¿me escuchas? Te cedí Sí, micrófono. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Me oyes? ¿Dónde estás en este momento, Armari? Ahora estoy en Venezuela. Llegué hace un par de semanas desde Madrid. Y estabas de maíz. ¿Cómo dejaste Madrid? Fue muchísimo frío. Realmente añoraba el calorcito de mi tierra. Sí. Realmente nos hace falta. Armari, yo me recuerdo, tú eres parte de las primeras cohortes de la certificación online, ¿correcto? Correcto, Fernando. Tengo ese gran privilegio de ser parte de todo este proceso que me encanta y que cada vez nos enamoramos más y más. Cuéntame, tienes una pregunta aquí. Dime. Sí, Fernando, una pregunta que siempre sale vamos, a la palestra cuando conversamos el tema del coaching, em, la psicología versus el coaching. Es decir, siempre la pregunta es, ¿cuándo busco un psicólogo o cuándo puedo hacerlo con un coach? Existen esos tabúes, ¿no? De que el psicólogo dice que el coach entra en un territorio que no conoce, que es muy profundo para llevarlo en un proceso de apenas una certificación de 8 o 9 meses o de 2 semanas, en fin. Es decir, siempre hay una rivalidad allí que he visto en España, donde yo he más estado en esta área. Entonces quiero que tú, porque entiendo que conoces mucho más del tema, me deje un poco una luz donde podamos establecer o donde yo pueda aclarar este punto diferencial entre un psicólogo y un coach, ¿sabes? Me parece que es un punto muy importante en las personas que no conocen la profesión y que creen que el coach es un charlatán, vamos, que porque crees que puedes ayudar a las personas ya te conviertes en un psicólogo. Entonces, no sé cómo me puedes ayudar con eso. Sí, eso siempre ha sido un punto de discusión en las certificaciones, en los encuentros. Nosotros siempre en las certificaciones tenemos personas de psicoterapia, psiquiatras, y siempre está eso. A mí me gusta la frase de Thomas Leonard que dice, Pepe, ¿cómo es? No busca El sanar. coaching no es terapéutico, no es terapia, pero es terapéutico. Ajá, y que no busca Bueno, personas para sanar. eso, Cuéntame, Pepe. sí, exacto. Sí, sí, el que dice que el coaching no es terapia, pero es terapéutico, creo que soy yo, no Sí. Leonard, pero sí, Thomas Leonard hablaba mucho de que el coaching se da eh, en desde la persona sana, pero hay una clara distinción, ¿no? Eh, Porque todos en algún momento podemos tener un proceso que sea de terapia. El coaching es un proceso de alto desempeño, es un proceso que va más adelante, es un proceso que se centra en el presente, pero que no explora el pasado. No se coachea para resolver problemas, se coachea para expandir el potencial.
Y esta distinción es muy importante. Cuando ves a un coach, y esto es común verlo cuando alguien está iniciando, que quiere ir resolviendo problemas, generalmente coacheas mal. Aquel que quiere ayudar mucho, ayuda poco. Coachea para expandir el potencial. Claro, la acción es importante dentro del potencial, pero coachea no el síntoma, sino la causa. Encuentra la causa, pero no yéndote hacia atrás, sino en el presente. A ver, ¿esto para qué te sirve ahora? ¿Esto que quieres, qué es acá? Cuando tú ves que alguna persona está emproblemada en algo y que continuamente continúa hacia esto, y que llega a ser un problema, bueno, esto es de terapia. Yo recuerdo alguna vez dando hace muchos años un taller con un querido amigo que ya falleció, que llamábamos liberación emocional. Y, y esto yo creo que en los años 90, finales de los 90, recuerdo que en algún taller alguien salió, una señora se me acercó, al final íbamos a ir a comer y mientras caminábamos al lugar a donde íbamos a ir a comer, me empezó a platicar una historia que me dejó pasmado, porque la señora estaba viviendo una verdadera tragedia. Y ya casi llegando al lugar del lugar donde comíamos, le pregunté, oiga señora, ¿y esto cuándo sucedió? Yo pensé que ella me iba a decir, me pasó ayer, me pasó antier, me pasó hace una semana, estoy viviéndola, porque la manera como me lo platicaba era como si lo hubiera vivido esa manera. Y me dice, me pasó hace 23 años. Y le pregunté, ¿y cuáles han sido la ganancia de permanecer en este estado esos 23 años? Uh-huh. Entonces, cuando la gente empieza un proceso así, el coaching se da fuera de la zona de confort. Y esta señora estaba claramente en una zona de confort que a lo mejor tenía que trabajar otras cosas, sí, pero eso ciertamente no era un trabajo de coaching, era un trabajo de terapia. El coaching se da desde la posibilidad. Uh-huh. ¿No? Me pasó también una anécdota con una persona que tenía 15 años en psicoanálisis, y que hablabas de psicoanálisis al principio, y yo tenía muy poca experiencia dando coaching, y empecé a darle coaching, y empezamos muy bien, y esta persona empezó a tener cambios así formidables, y de pronto recuerdo que llega a una sesión y me dice, oye Pepe, ayer tuve junta o tuve cita con mi psicoanalista y dice que te debería de demandar porque le has tirado su trabajo a la basura. Y dije, ¿cómo que me deberías de demandar? Y me decía, sí. Y le digo, a ver, ¿lo que estás haciendo te ha servido? Sí, ¿para qué te ha servido? Esta pregunta, ¿para qué? Es una de las preguntas más importantes que puedes hacer en el coaching, porque te lleva al sentido de la acción. Sí. Y al propósito. Y empieza a decirme y empieza a hacerle, y bueno, ¿y tú cómo estás ante esto? No, muy bien. Y incluso recuerdo que me dijo, y me siento empoderado. Dije, bueno, pues entonces tendrás una decisión que tomar, ya sea demandarme a mí o y parar el proceso o regresar a tu psicoanálisis, que son además procesos diferentes. Uh-huh. Y bueno, en fin, sí, hay una línea, pero creo que es claramente distinta, ¿no? Y tiene que ver también con la intención de la persona que está realizando coaching. O sea, tomando de Thomas Turner, no busca que personas enfermas sanen, busca ayudar a que personas sanas se vuelvan extraordinarias. No, como tú dijiste bien claro, Pepe, no procesamos la situación emocional hacia el pasado. Potenciamos la estructura emocional para empezar a definir acciones al futuro. Y cuando esa persona comienza a tomar pasos y comienza a descubrirse y a aprender, ok, ¿con qué recursos contaste? Ahora que has logrado esto, ¿recuerdas como me estabas hablando hace 3 semanas de que tu mamá te encerraba en un closet con unas cucarachas? ¿Qué aprendiste de ti ahora? Es procesarla en el presente. Y la otra es que la intención del coach es que no hay paciente.
Generalmente a mí me sucede con mucha frecuencia cuando el psicoanalista que está en la certificación levanta la mano. Cuando levanta la mano, yo digo, ay papá, por aquí viene algo. Y siempre tengo que buscar el punto aclaratorio. Y muchas veces el punto aclaratorio viene desde la forma que la persona está abordando la situación con el coach. Sí. Me dice, mira, pero Fernando, un momento, ¿qué es lo que sucede cuando el paciente, y ahí mismo, epa, papá, no hay paciente? Es una persona que tú la vas a llevar a su máximo potencial. Entonces es un cambio de switch. Por supuesto que el coach tiene que saber cuando una persona llega que no está bien, pero para mí siempre han establecido tres cosas que necesita cualquier persona para ser gran coach. Uno, sentido común. Segundo, una inmensa sensibilidad humana para percibir cosas. Y tercero, es un deseo grandioso por contribuir. A veces sucede que la sesión de coaching lleva a la persona a poder referirlo a un profesional que puede resolver algunas cosas que tú viste que no están bien. Y de repente esa fue tu función como coach, remitirlo a una persona, a un profesional de la psicoterapia. Para mí son dos cosas separadas, pero tenemos mucho que tomar desde las corrientes. Conocer las personas, conocerse. No es que nunca se va a hablar del pasado, a veces la persona habla de su pasado y eso nos sirve para descubrir su mapa del mundo, pero todo lo que va a venir hacia acá sirve para, como dijo Pepe, mejorar desempeño. Aquí tenemos una pregunta de Alonso Heredia. Um, Visto el recorrido que ha hecho la disciplina por las diferentes corrientes, ¿cuál consideran ustedes que es la tendencia que está surgiendo actualmente en coaching? O sea, ¿hacia dónde se está orientando actualmente el mundo del coaching? ¿Puedo entrar yo? ¿Cómo no, Carlos Raúl? A ver, yo tuve la oportunidad de participar en un webinar con Krishna Kumar, el actual presidente de la IS. Um, estaban hablando de las 9 maestrías. um, y él lanzó con lo que a mí me pareció lo que Fernando Flores llama espacios reveladores. Él decía, ¿cómo hacemos que las 9 maestrías se concatenen? ¿Cómo hacemos que ellas funcionen perfectamente? Y hizo referencia a la palabra flow, a la palabra fluir, a dejar que el proceso fluya. La pregunta tal vez hacia dónde va tendría que ser respondida desde a quiénes vamos a coachear mañana. ¿Cómo son esas personas que nosotros vamos a coachear mañana? Porque las personas que vamos a coachear mañana es el hijo adolescente que tú tienes en tu casa, que va a ser el gerente de la empresa del mañana. Es ese joven que vive otra realidad muy distinta a la que nosotros estamos viviendo. O sea, lo voy a poner así, tenemos que prepararnos para un mundo en el que posiblemente la generación próxima va a vivir el coaching de manera natural, no como nosotros que lo tuvimos que aprender. Entonces, en ese sentido, yo creo que viendo el futuro, porque trabajo con muchos jóvenes, viendo ese futuro, yo me podría atrever a lanzar tres pronósticos que no tienen ningún fundamento así más allá de lo que puedo ver en estos jóvenes. Uno, que son jóvenes con mucha información, pero poco sabios. Entonces, en ese sentido, yo le diría que el coaching con una mezcla de mentoring podría ser una tendencia muy fuerte el día de mañana. Otro que estoy viendo es el avance de la tecnología, es decir, hoy prácticamente estamos cambiando de tecnología entre 8 meses y 16 meses está cambiando la tecnología. Entonces creo que el coaching va hacia la tendencia de utilizar las nuevas tecnologías como una forma de llegar más lejos a mayor cantidad de personas y con mayor fuerza que antes o en este momento tal vez podamos tenerlo. De hecho, ahorita estamos utilizando la tecnología para llegar a N cantidad de países, pero yo creo que lo que vamos a vivir en el futuro es lo que llamaba Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dice que el futuro son experiencias que van a entrar por los ojos. En ese sentido, creo que vamos a vivir una transformación del cómo nos relacionamos y el coach tiene que estar sobre esa ola tecnológica. Y en tercer lugar, creo que es necesario que el coaching entre como un concepto de cultura, es decir, que entre en las universidades, que entre en la política, que entre en la sociedad
que entre definitivamente en la escuela, porque el modelo que nosotros tenemos actualmente prácticamente está en desuso y necesitamos que ese lenguaje que se habla en el nuevo modelo sea el lenguaje del coaching. Esa es mi apreciación. Muy bien, excelente. Sí, es todo un proceso que sigue creciendo y estamos viendo cómo está eso. Está eso, Carlos, lo que tú dices, que coaching entre en todo, porque ya nosotros o ya el futuro de la humanidad va a estar expandida en función de un nuevo nivel de conciencia, pero siempre un nuevo nivel de conciencia va a tener otro más arriba donde va a hacer falta este tipo de liderazgo con todos estos sistemas implementados para llevar a la sociedad a navegar ese mar del ser. ¿Ok? ¿Es eso? O como relata Joseph O'Connor en su libro How Coaching Works, donde él hace un estudio de la historia también del coaching, o es que se nos apodere el lado oscuro para mantenernos en este nivel de conciencia donde el coaching sea 100% regulatorio, donde tú tengas 20 niveles de coaching, H1, H2, H3, y la persona tiene que ser encasillada en un lugar donde la va a atender un coach de nivel 16, supervisado por un coach de nivel 17, y si esa persona no sigue los lineamientos, pierde su carnet y su licencia, y es desecrado del mundo del coaching. Yo creo que nosotros vamos por el lado expansivo, ¿correcto? Sí, cuando quieres ser más papista que el Papa, cuando dices que esto es coaching y te pones de lado donde se tiene que hacer así, aguas que te salgas de ahí, porque entonces eso no es coaching, eh, creo que hay que huir de ahí. Sí, y El eso, coaching tiene una esencia de libertad, tiene una esencia de presencia y tiene una esencia de vocación hacia vivir y hacia expandir el potencial a través del aprendizaje interno. uh-huh, y eso es lo que plantea el final del libro este con Joseph O'Connor, que existe esa pesadilla o el sueño que nosotros estamos planteando, que coaching siempre será expansivo, siempre será la búsqueda de preguntas que requieren una exploración y siempre será crecimiento y aprendizaje. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Fred. ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que, oye, gracias a todos por haber estado aquí en este primer powwow de coaching. José Manuel, Carlos Raúl, Andrés, no pude haber pedido mejor panel para este primer webinar. Tenemos las redes explotadas, me están llegando emails en este momento porque hay personas que tocaron la puerta y no pueden entrar, esto está full. No puede entrar, no puede entrar. Sí, pero fíjense ustedes, quienes tienen amigos que quisieron entrar, que están afuera, inmediatamente, apenas termine este webinar, lo voy a montar en nuestra página de YouTube, va a estar en las redes, se le va a enviar el link a todas las 544 personas que se registraron para este webinar. Realmente esto es sorprendente, primera vez que yo paso el límite de 100 personas en un webinar, pero bastante. Una última cosa, una última pregunta. Esta mañana estuve en una entrevista con Jürgen Klarek aquí en Miami. Me hizo una pregunta, la primera es, ¿qué tiene que contemplar una persona para seleccionar un coach? Y me gustaría la respuesta de los tres en el panel. Andrés, ¿estás allí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué debería contemplar una persona que busca un coach? Es una tremenda pregunta, Fernando. Mira, a ver, lo primero, como igual es un servicio profesional, un servicio, digamos, que otorga una persona a otra. Yo creo que hay una parte muy importante y en mi experiencia yo lo he evidenciado así, en que voy a usar una palabra que a veces es difícil de llevar a algo práctico, pero tiene que ver un poco con la conexión, con la química. Típicamente los que hacemos coaching siempre ofrecemos una primera conversación inicial, que en realidad es una primera sesión de coaching, tal vez
sin costo, digamos, para poder contarle, entender lo que la persona quiere, hacerle preguntas, y nosotros poder contarle cómo trabajamos y eventualmente cómo podemos ayudarle. Y desde esa conversación, ¿no es cierto? Ya el coachee o el cliente va a poder tener una primera impresión de me veo yo, me siento yo cómodo conversando con esta persona, las preguntas que me hizo me hicieron ya reflexionar, salí de esta primera conversación con, como dices tú, con un sentido de expansión, digamos, de claridad. Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no es cierto? Definitivamente el cómo yo me siento, digamos, y el valor que yo puedo obtener incluso de una primera conversación. Ese es como el primer paso. Ahora, obviamente que, y aquí viene la parte un poquito más conversable, idealmente, digamos, que ese coach ojalá tenga, digamos, algún respaldo en su proceso de formación que pueda, digamos, darle una cierta tranquilidad, una seguridad al coach o al cliente, digamos, de que el coach tiene una mirada, tiene una estructura de intención, como son, por ejemplo, las maestrías, que tiene una certificación, que de alguna manera tiene detrás de sí no solamente una intención, que sabemos que es muy importante, pero que tiene una estructura de apoyo desde el punto de vista de formación, de herramientas, ¿no es cierto? Yo creo que eso que también es muy importante y va a ser cada vez más importante. Por eso es que nosotros abogamos tanto por los procesos de certificación, no por el título, no por el cartón per se, sino porque esas personas pasan por una estructura de formación y de distinción que les permite, digamos, ser más efectivo también este proceso. Entonces, yo creo que son dos cosas que una persona que se aproxima al coaching tiene que mirar para poder tomar una buena decisión. Gracias, Andrés. Excelente. Carlos Raúl, ¿qué? Esencialmente, yo diría um, que fuese eh, alguien que no lo viera como un cliente. Y cuando digo como un cliente, que lo vea como una transacción. O sea, yo te pago a cambio de. Yo quiero a alguien que camine conmigo, que esté allí conmigo en momentos duros, en momentos difíciles del proceso por el cual estoy trabajando. Entonces, realmente yo creo que es un tema de un coach que ve al ser humano y no como al final como una transacción económica. Creo que sería lo esencial para escoger un buen coach. Y creo y me voy a basar en una frase de Thomas Leonard, que dice que la integridad revela belleza. Creo que lo que más necesitamos ahorita son coaches íntegros. Y cuando digo íntegro es que si tu coach no estás especializado, no tienes las competencias suficientes para atender a un coachee, lo mejor es que lo refieras a alguien que tenga esas competencias o que tenga esa capacidad de caminar con ese cliente. Entonces, en esa frase maravillosa de Thomas Leonard, que la integridad revela belleza, lo que yo podría decir es que los coaches del mundo nos mantengamos hermosos. Bien. Gracias, Carlos Raúl. Difícil en el caso, Sí. difícil en el caso de Fernando, pero Ahí Él, vamos, él ahí tiene su vamos. belleza interior. Poco a poco. Carmencita lo ve hermoso. Sí. Eso es lo importante. Pepe, Eso es lo importante. cuéntame. Pues para mí tiene mucho que ver con lo que decía Andrés, que haya esta conexión. Tiene que ser una conexión de los dos lados. El coach también tiene que saber que no todos los clientes son para todos los coaches y, y no todos los coaches, y estoy diciendo lo mismo, son para todos los clientes. No todos los, entonces, el coach tiene que saber, tiene que querer también coachar a esa persona, tiene que interesarse, tiene que verla desde su potencial. Cuando tú ves a una persona desde su potencial, aunque en ese momento no sepas todavía cuál es, cuando ves a una persona desde la posibilidad, es que puedes coacharlo. De lo contrario, no. Y el cliente eh, tiene también que hacer esta conexión con el coach, sentirse con ganas de ser coachado por esa persona. Entonces, sí es un encuentro que se da entre dos, es una relación extraordinaria,
porque además, y tienes que saber identificar claramente, tiene que existir eso que tú sepas en el fondo que puedes confiar en esa persona, aunque la estés viendo por primera vez en tu vida. Yo creo Excelente. que ahí está, no sabría ponerlo en palabras, pero tiene que ser una conexión de ambos. El Bueno, coach tiene que ir más allá de coachar solamente por dinero, como bien decía Carlos Raúl, porque si tú nada más estás pensando, yo no puedo darme el lujo de no coacharlo, seguramente no vas a estar 100% presente y tus decisiones se van a tomar más y si le digo esto se va a enojar y me va a dejar de contratar. La realidad es que eso tiene que quedar a un lado. sí. Tienes que Así es, estar ahí. Y por así es. eso ese nivel de empatía es algo que tomamos muy en serio en nuestras certificaciones. Ese desarrollo de rapport va más allá, es la entrega total, incondicional. Y eso se tiene que ganar, ganarte el respeto y la confianza. Y volvemos otra vez a la maestría. O sea, desde el principio, que la persona pueda tener la certeza de que se le percibe y se le afirma su potencial para luego expandirlo. De eso se trata y este ha sido este viaje heroico a donde hemos llegado en este punto. Ha sido una sesión reveladora, una conversación mastermind, como lo habías planteado, como habíamos quedado. Vamos a seguir profundizando en estos temas. Nuestros próximos webinars vamos a hablar sobre casos específicos. Vamos a tener el panelista Jeremías Álvarez, que ha logrado cosas extraordinarias aplicando nociones de coaching. Vamos a ver a Jan Moller, que nos hable un poco del mindfulness, María Alexandra Duque, que nos hable sobre su visión desde la parte académica también. Y también vamos a contar con Alejandro Caminar de Ecuador, que va a hablar sobre también su punto de vista como coach ontológico. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por haber estado. Por supuesto, Andrés, gracias, Carlos Raúl, Pepe, como siempre. Cuéntenle esto a las personas que ustedes conocen. Ya les va a llegar mañana en el email de seguimiento del webinar el link con el webinar en la red para que lo puedan ver, para que lo puedan bajar. Voy a estar también la semana que viene colocando una página, los webinars y los PDF, y esperen nueva información, nuevos webinars, nuevos PDFs relacionados dentro de esta cumbre de Life Coaching. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, Andrés, Carlos Raúl, José Manuel. Buenas noches, Gracias. Fernando. Buenas noches. Y Muchas gracias. gracias a todos por haber asistido. Nos vemos próximamente en el segundo webinar de la cumbre. Gracias.